Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. La hora de la esperanza da inicio. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tus mensajes de amor. Los hombres me preguntan, ¿cuál es mi misión? Les digo, testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Qué rico saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este segundo programa de la Hora de la Esperanza. El proceso del duelo y las diferentes etapas que vivimos a través de él. Un saludo para cada uno de ustedes en sus casas. Un saludo de bendición, de alegría para cada uno de ustedes que están en diferentes momentos de su vida compartiendo esta experiencia. Este espacio que ha sido creado con el objetivo de fortalecernos en nuestra fe, nos damos cuenta cómo este instante del proceso del duelo es realmente un proceso. Y eso hay que tenerlo muy concreto. En el primer capítulo o la primera reflexión que compartimos, la primera experiencia que compartimos con Carolina, con Ana, con Diana, que nos están acompañando contándonos su experiencia de vida, contamos el momento del impacto, donde hablamos todo lo que tenía que ver en el instante de recibir esa noticia y cómo nuestra reacción es muy diferente a esas reacciones que esperamos tener en el diario vivir. Y sobre todo que esas noticias fuertes, duras, impactan. Hoy, en el segundo capítulo, o esta segunda reflexión que vamos a tener, vamos a hablar de otra realidad que nos enfrentamos en el momento del duelo, en el momento de esas noticias duras y difíciles, y es la negación, el momento de la negación, es decir, el no querer aceptar. Las famosas frases que aparecen, no lo puedo creer, esto no es verdad. Dime que me estás diciendo mentiras, que esto es un chiste, que es una broma, como si realmente es algo que no quiero aceptar. En psicología, esta parte de la negación la definen como un mecanismo de defensa del ser humano para enfrentar un conflicto, negando la existencia de este conflicto. Es como una manera de proteger nuestro bienestar y por eso tratamos de negarlo. Por eso tratamos de rechazarlo y decirle, no lo quiero aceptar. Podríamos decir que este proceso de la negación es una realidad que genera cada noticia impactante, cada noticia dura, y es la manera de protegerme. Muy probablemente algunos de ustedes han experimentado y han visto o conocen a alguna persona o algún familiar
o amigo o cercano que usted le ha escuchado cuando le dan una noticia impactante, inmediatamente su reacción es: no, esto no es verdad. Es decir, se trata de proteger, se trata de buscar ese bienestar, y que realmente es una situación de tratar de proteger mi integridad y especialmente mi estado emocional. Nos damos cuenta que en el proceso de la negación, especialmente frente a este proceso de duelo, podemos darnos y ver que las personas experimentan varias situaciones. Voy a nombrar algunas de ellas como para que usted y yo podamos comprender que a lo mejor ha vivido o está o ha experimentado una sensación de estas. Estos sentimientos pueden incluir, por ejemplo, ansiedad. Estas personas se vuelven ansiosas. Otro pueden incluir miedo y tienden a encerrarse porque todo les produce miedo. Otra manera de verlo es el enojo. Reaccionan con enojo. Otros con impaciencia, culpa, depresión, frustración, soledad, abandono de sí mismo. Otros se encierran. Otros se buscan licor, otros se quieren ir, ahuyentar. Estas situaciones, cuando nos llegan de impacto, son situaciones que son muy complejas. Y como llegan tan complejas, generan una ansiedad. Y una ansiedad que es muy duro asimilarla. Por eso, para este día, nos va a seguir contando su experiencia Carolina. Carolina vivió ese momento de impacto, después de ese momento de negación, y con ella, su esposo, que estuvo allí, viviendo ese momento de negación también. En este caso, no solo lo vivió Carolina, sino que también vivió la negación de su esposo. Yo en ese caso tuve la oportunidad de compartir con él algunos momentos, y aunque él hablaba poco, su rostro y su expresión manifestaba como que esto no es real. Esto no es posible, esto no es conmigo. Sin embargo, la situación era bastante dura y compleja. Carolina, qué rico saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros en este momento. ¿Cómo fue ese momento de la negación? Pues en el momento de negación fue por una enfermedad. Realmente fueron como en dos momentos, ¿no? Realmente cuando fue diagnosticado, pues obviamente por el cambio de vida que hubo, de pensar en que era una nueva normalidad que íbamos a tener que enfrentar. Y ya después cuando él entró a hospicio, aunque tú, por lo que fue por una enfermedad, ya pensabas que iba a haber algo es algo que siempre se pensaba, ¿no? Que iba a venir la muerte, ¿no? Porque yo creo que esa es la diferencia, quiero ser un poco concreta y poner pues en perspectiva. Cuando uno está viviendo una enfermedad es como que se siente más real. Yo sé que la muerte es algo natural que viene a todo el mundo y que vamos algún día a morir, pero cuando es a través de una enfermedad es como que te hacen sentir como que sí, es real, la sientes más cerca, ¿sí? Entonces, es algo que lo pensamos con mi esposo pues durante el diagnóstico y los años en que él estuvo pues luchando por su vida, y ya al final, ya cuando se me fue, cuando fue el hospicio, fue otro tipo de negación, de decir, oh no, esto no puede ser. Es más, él pidió que lo dejara más tiempo, una semana más en el hospital, porque él estaba esperando todavía, tenía esperanza que no lo mandaran a casa pues a morir. Entonces es cuando uno se da cuenta que pues también esto es como parte de negar la realidad que estamos expuestos, y pues ya cuando él falleció vino también otras circunstancias como el sentir que no puedes sin él, que no puedes seguir adelante sin él, el sentir que no puedes hacer Carolina, nada, era como, dime. Carolina, tengo una pregunta allí. O sea que usted vivió dos momentos de negación. El primer momento fue aquel instante cuando recibe la noticia de la enfermedad. En ese instante, pues hay un momento de negación, de rechazo, decir esto no es conmigo, esta situación que fue no solo el impacto, sino también el momento fuerte en el que dice esto
no puede ser que va a cambiar toda la historia de mi vida. Y luego viene un momento, otro segundo momento de negación, y es en el instante cuando ya él lo hospitaliza, ve la gravedad de su enfermedad, ve como toda esa situación y que realmente y científicamente no hay más que hacer sino soltarse en las manos de Dios. Es como los dos momentos que logro entender. Sí, precisamente porque son fueron en diferentes etapas. Es un poco difícil de explicar porque realmente yo siento que sentimos negación en diferentes etapas. Además, pues también queriendo acordarme, es más, después de esto yo fui y participé en grupos, aprendí mucho sobre el proceso del duelo y las etapas, y realmente son llenas de emociones y no hay como un orden, ¿sí? No hay un orden que diga, oh, voy a sentir esto en este momento o esto después, sino que vienen todas en diferentes circunstancias y aprendí en que a veces estás bien y de pronto hay algo que activa eso. Por ejemplo, también en en la rutina que yo tenía con mi esposo, por ejemplo, el hecho que yo esperaba siempre el sonido del garaje cuando él llegaba del trabajo, era como ya algo a diario, ¿sí? Y que llegaba él y se escuchaba pues el sonido. Pues como que inconscientemente yo esperaba que llegara ese sonido, pero no llegaba, porque pues obviamente él ya no estaba aquí. Entonces eso es una forma como que nuestra mente está negando que sí pasó. Otra situación que se me daba era en, pues que yo lo vi en todo el proceso de morir hasta el final, o sea, su cambio físico, su cambio en todo sentido. Y soy afortunada cuando yo hablé con un terapista que nos ofrecía el hospicio, yo le decía, yo trato de acordarme los últimos momentos y porque quiero acordarme de que sí pasó, quiero como reafirmar que sí se fue, que sí murió. Pero entonces él me decía que por qué quería hacer eso si estuve ahí. Yo estuve ahí, obviamente que supe qué fue lo que pasó, porque yo estuve ahí al lado de él. Y realmente ahora lo veo como una bendición. Antes al principio lo veía como que yo era la que trataba de ir a ese momento, mentalmente ir a ese último momento para como recordarme que sí se fue. Pero ahora siento que es una bendición que no es lo primero que se me viene a la mente. Ahora se me viene a la mente es los recuerdos bonitos, todo lo que viví con él, porque realmente sus últimos momentos fueron 2 meses, pero yo estuve con él 11 años, y entonces, Carolina, pues pero así. ok, o sea que ese momento de negación, en ese instante, Sí, los dos hubo muchas lágrimas, hubo mucho dolor, mucha angustia, estrés, depresión, eh, ¿todo eso lo experimentaron durante ese momento de la negación? ¿O simplemente ustedes, ok, lo asumimos, lo manejamos, buscaron refugiarse en dónde, hacían oración o solamente se distraían viendo películas? ¿Qué empezaron a hacer? ah, no, pues todo eso es un proceso nuevo, ¿no? Y además cuando es paliativo, que le ofrecen a uno un servicio paliativo, le ofrecen un diácono, el cual él no era el que iba a estar acompañando a mi esposo, él no fue el que fue asignado a mi esposo, por decir, él estaba cubriendo por otra persona que estaba en vacaciones. Y es increíble que mi esposo se sintió tan cómodo con él que lo solicitamos permanente y él estuvo un señor increíble, con un carisma increíble que nos acompañó en todo el proceso, inclusive le imprimió una hoja, pues mi esposo era de aquí de Chicago, él no hablaba español, entonces pues todo mi proceso pues también fue como en otro idioma, pero le escribió un aviso, un letrero que decía, no puedo esperar para ver tu rostro, señor, ¿sí? Pues traduciéndolo un poco así. Y mi esposo me hizo que lo pusiera en la pared porque él quería como acordarse. Es más, lo vi muy conmovido cuando vio ese letrero. Y pues sí, lloramos. Yo ya no sabía si tenía más lágrimas, también estábamos cansados. Y pues para no ir en detalles, es simplemente como un proceso súper detallado, lo que es morir, que a veces no tenemos ni idea, pero cuando tuvimos la oportunidad de despedirnos, es una bendición
Yo estuve al lado de él hasta que tomó su último respiro, lo cual también... El último respiro. Ok, Carolina, no se me adelante porque es que la idea es que este programa queremos llevarlo paso por paso, porque sé que son muchas las personas que están viviendo una situación muy similar. Hoy estamos hablando solamente del tema de la negación, donde, Dios mío, esta situación me cuesta muchísimo y por más que trato de entenderla, no soy capaz. Y eso es un proceso muy humano. Insisto, dentro de ese proceso podemos experimentar lágrimas, podemos experimentar, como lo decía ahorita, momentos de ansiedad, momentos de miedo, momentos de anhelo, de decir esto no es real, de impaciencia, de culpa. Es una situación muy compleja, porque es algo que es un cambio total de vida, como lo decía Carolina. Y fijémonos en lo siguiente, Carolina vivió esta situación de una manera totalmente de acompañar a su esposo en su proceso. Ahora tengo conmigo también a Ana María. Ana María vivió otro proceso que fue la pérdida de su hijo, pero recordemos que la pérdida del hijo de Ana María fue en un accidente, una situación de impacto inmediata y una negación inmediata. Es decir, no hubo tiempo de hacer ese proceso de compañía, no hubo tiempo de decir, Carolina está contándonos que tuvo un diácono o alguien que estuvo allí dándole la mano, un psicólogo. En el caso de Ana María no sucedió así. Una situación totalmente, los dos de dolor, de duelo, pero una situación totalmente muy compleja y muy diferente. Ana María, cuéntanos y bienvenida y gracias por compartirnos su experiencia. ¿Cómo fue ese momento de esa negación? Usted nos dijo que había estado viajando, se encontraba en la Florida y le tocó tomar un carro, manejar incluso cuando usted no manejaba en Estados Unidos y alquilar un carro e irse a buscar un avión y salir corriendo para llegar a despedir a su hijo. ¿Cómo fue todo ese momento de la negación? ¿Qué hiciste cuando viajabas, manejabas? ¿Qué pensabas? ¿Cómo fue esa experiencia que viviste? Hola, padre, ¿cómo están todos? Padre, fue muy difícil, fue muy duro. Mi negación empezó incluso desde el primer momento de la noticia, porque mi corazón de madre siempre me dijo, pues, que Alejandro ya había muerto. Y como yo estaba con una amiga, y mi amiga me decía, no, deja de ser pesimista, no, ponele fe, que yo no sé qué, pero mi corazón me decía que estaba muerto. Entonces, desde el principio empezó una culpabilidad. ¿Por qué? Porque yo pensaba, pero yo ¿por qué estoy tan negativa? Si ella tiene fe, ¿yo por qué estoy enterrando a Alejandro sin estar muerto? Y ese choque emocional fue bien fuerte. Después tener que salir y coger ese carro, o una parte muy, muy difícil en ese viaje de Orlando a Miami, que fue que yo sentí un escalofrío. Ana, perdóname que te interrumpa ahí. ¿Usted ese viaje lo hizo sola o iba alguien contigo? Sí. ¿En ese viaje usted iba sola o iba alguien con usted? Mi amiga, no, estaba mi amiga conmigo, pero yo era la que iba manejando porque ella se tenía que devolver inmediatamente para trabajar el sábado en su trabajo. Tenía que estar a las 9:30 de la mañana. Entonces yo llevaba el carro y ella regresaba con él. Ok, pero es decir, pero usted no iba sola. ¿Por qué lo pregunto? Porque en esos momentos de la negación es un instante muy importante de las personas que están a nuestro lado. Esas manos amigas o esa voz es muy importante. Y lo digo porque en el caso de Ana María, pues tenía la fuerza y el apoyo de su amiga con la que usted estaba en ese momento de la noticia, pero también lo conozco de muchas personas que cuando reciben estas noticias no están con alguien, están absolutamente solos. Y eso genera otro ambiente totalmente diferente. E incluso tiende a generar una situación bastante compleja. Y es que las personas
en esa situación de negación tienden a desconcentrarse muchísimo y pueden suceder otras situaciones si no sabemos manejar ese momento de negación con calma, con calma. Entonces usted iba con su amiga, iba su amiga acompañándote en ese momento, ella le acompañó hasta dejarla en el aeropuerto. Sí, ella me dejó en el aeropuerto, padre. Yo estaba, mi negación más fuerte, yo creo que fue llorar y llorar. Yo lloraba que todo el mundo, mi hijo me llamaba de acá de Colombia y me decía, madre, tenés que calmarte porque si no, no te dejan montar al avión. Entonces era como toda esa presión y yo lo único que quería era llorar. Yo no, yo no, yo decía, pero ¿por qué Alejo? Pues es que Alejandro era, Alejandro era una persona amorosa, alegre, un hombre que iba a la iglesia, un hombre que era entregado a Dios. De hecho, pues muchos de sus amigos iban a esa misma iglesia por él. Entonces, esa fue una negación dura, porque yo decía, ¿por qué él? ¿Por qué Alejo? ¿Por qué no otros? Pues conociendo casos muy allegados de mamás que sufren con hijos con problemas muy grandes, y yo decía, ¿por qué el negro? ¿Por qué mi negro si mi negro era tan bueno? Esa fue mi mayor negación. O sea, Ana, que algo que estás diciendo ahí muy importante, y eso lo quiero aclarar aquí, que cuando llegan los momentos de la muerte, independientemente de la manera como nos llegue, una de las frases que tiende uno siempre a repetir en ese momento de negación es a preguntarse desde la razón, el por qué, el qué falló, el qué hicimos mal, cuáles fueron las causas, por qué esta persona, y todos son puros por qué, porque todas esas respuestas procuramos entenderlas desde nuestra razón. Y si algo nos debe quedar bien claros a quien tenemos fe y a quien creemos en Dios, es que esas preguntas no las podemos entender desde la razón. La razón realmente jamás nos va a explicar la muerte. Lo único que nos dice es que uno se muere, se acabó y no hay más. Fin, no hay más. Eso es todo lo que la razón nos dice. Todos esos porqués son respuestas racionales que no hay respuestas. Las únicas respuestas que podemos entender frente a la muerte, recuerden, nos vienen desde nuestra fe, nos vienen desde aquel que creemos y en el que hemos puesto nuestra confianza. Ahí sí vamos a tener muchísimas respuestas. Y entonces Ana María se enfrentó a esa situación de negación. Ana, cuéntanos cómo fue ese viaje en el avión. En el avión, ¿qué hacías? ¿Llorabas? ¿Cómo estuvo ese recorrido? Me imagino que fue el viaje más largo. No sé cómo fue ese recorrido. Fue un viaje muy largo, muy duro. Para colmo, pues como no me consiguieron el tiquete de una manera muy difícil, de todo me tocó en un puesto en la mitad y al lado mío habían dos jóvenes. Uno pues un muchacho demasiado joven, por ahí de 20 años, y otro por ahí como mi hijo, y así de alto y con barba. Entonces yo lo miraba y más lloraba. Entonces una de las niñas de las azafatas se me arrimó y me dijo que qué me pasaba, que yo no llevaba sino mi mochila, una mochilita. Y llegó y me va diciendo que qué me pasaba, y le conté, le dije, no, es que mi hijo tuvo un accidente, incluso es muy parecido a él. Entonces, y me dijo, no, tranquila, va a llegar, él va a estar vivo. Y yo le decía, no creo, es que no, yo lo siento aquí, que él no está vivo. La niña muy querida y me dijo, te voy a ayudar, te voy a pasar para uno de los puestos míos. Y me pasó para el puesto de azafatas adelante, porque yo le decía, yo tengo que llegar, y yo llegaba a Bogotá y tenía apenas
media hora de conexión del otro vuelo para llegar acá a Medellín. Entonces me dijo, no, venga, yo voy a hablar con el capitán, que la dejen a usted acá. Y me dejaron en el puesto detrás de la cabina. Y incluso me dijo ella, pues que yo no tenía ni idea, me dijo, después del capitán puedes salir, antes del capitán no. Y tú vas a ser la primera pasajera para que alcances el vuelo a De Medellín, pues conexión. de conexión. Y así fue. Ella me Ven, colaboró. Ana, perdóname que te interrumpa ahí un momento. Sí, Eso que Ana está diciendo es algo muy importante porque a veces nosotros nos hacemos y nos cuestionamos dónde está Dios en esos momentos de soledad, en esos momentos de dolor, en esos momentos de angustia, de negación, ¿dónde aparece Dios? Y si usted se fija, ahí, en medio de esa azafata, en medio de esa sobrecargo o auxiliar de vuelo, de acuerdo al país donde usted le llaman, eh, se habla a Dios y habla a Dios de una manera tan directa, porque uno dice, Señor, ¿dónde estás en este momento? Y cuando uno comienza a comprender que en esos signos pequeños, a lo mejor esos dos jóvenes que iban al lado suyo viéndote llorar, ni le interesaste, porque a lo mejor iban con sus audífonos puestos, iban escuchando música o mascando chicle y ni cuenta se daban. A lo mejor se dieron por no enterados, pero alguien que usted ni se lo imaginaba y ni siquiera suponía, terminó dándote la mano, porque lo que ella hizo realmente fue ese ángel. Viene a mi mente el texto de los Hechos de los Apóstoles, de Pedro, cuando estaba preso en la cárcel, que lo iban a sentenciar, y dice, y de pronto apareció un ángel del cielo y lo ayudó. Y así sucesivamente aparece de la nada una respuesta, una mano amiga, alguien que te dice una palabra, un momento de fuerza. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque cuando usted y yo comenzamos a mirar nuestra historia de nuestra fe, nos damos cuenta que Dios, en medio de ese dolor, no nos ha abandonado. Él ha estado ahí acompañándonos. Y en ese caso, podemos decir que esta persona que a lo mejor ni la conociste, ni la volviste a ver en tu vida, te dio la mano para decirte, hey, aquí estás, vas para adelante. Y luego llegaste, seguimos en ese proceso de la negación, llegaste realmente el vuelo a Medellín, luego la conexión, ¿en qué momento en el que te encuentras? ¿Quién fue a recogerte al aeropuerto? padre, sí, fue muy fuerte porque de mi familia no fue ninguno de los de mi casa, ni mis hijos, ni mis hermanos, ni mi mamá. Yo soy separada hace muchos años y fue una hermana de mi exmarido. Y pues fue muy fuerte porque yo llegué al aeropuerto de Medellín y llegué sola y nadie llegaba por mí. Entonces empecé a llamar a mi hijo porque hago el paréntesis también, en las cosas de Dios se ven en todo momento. Desde Orlando hasta que llegué a Medellín, a mí se me perdió el WhatsApp, se me perdió el Facebook, todo. Entonces yo no tuve ninguna comunicación ni cómo darme cuenta porque todos los amigos colocaban, se murió Alejo, yo no vi nada de esos mensajes. Cuando hablé con mi hijo me dice, no mamá, la tía Fabiola va por ti, ya debe estar que llega. Y cuando ella llegó, llegué y le dije, Fabiola, ¿y Alejo cómo está? Entonces me dijo, ¿qué te dice tu corazón de madre? Le dije primero, Alejo está vivo. Y me dijo, ¿qué te dice tu corazón de madre? Entonces yo, la verdad, a mí hacía rato, yo sabía que él estaba muerto, yo lo sentía. Entonces le dije, está muerto. Y ella se quedó callada. Entonces, son 45 minutos de bajar del aeropuerto a la ciudad. Yo bajé emperrada llorando, ya no tenía ni siquiera más lágrimas porque desde la noticia yo ya venía. Y cuando llegamos a Medellín, en vez de llegar para el hospital, llegamos a la casa de mi mamá. Yo les decía, ¿y por qué no al hospital? ¿Por qué a la casa de mi mamá?
Entonces, cuando llegué allá, abrieron la puerta y de todo, mi hijo mayor y mi hijo menor me abrazaron y me dijeron, mamá, Alejo está muerto. Ah, Entonces, eso fue, pues, otra vez el impacto, otra vez la negación. Hubo momentos que yo pensaba, no, mi negro, porque él siendo que es un joven tan juicioso, mm, vea padre, yo de los 29 años de mi hijo, yo no tengo recuerdos malos, nunca supe que fue mi hijo llegar en una borrachera, nada. Mi hijo era muy, y yo decía, ¿por qué un hombre así tan bueno, un joven conociendo tantos casos tan cercanos de algunas amigas mías que con problemas con vicio, problemas con muchas cosas? Y yo decía, Alejandro, ¿por qué Alejandro? Entonces esa fue, y que teníamos muchos sueños. Mi hijo y yo, a ver, fuera de ser mi hijo, éramos muy buenos amigos, éramos confidentes, él me contaba sus cosas. Por ejemplo, tenía una noviecita, una niña llevaba apenas 6 meses con él y me llamaba, él me llamaba y me decía, gorda, ahora sí me quiero casar, esta es la mujer que yo quiero y te voy a dar nietos. Y esas eran las conversaciones de nosotros, gordita, y mira, ya que me dejaron de ingeniero eléctrico, ahora sí voy a ganar. Llega y me decía, ahora sí voy a ganar, te voy a ayudar, te voy a bajar de la buseta porque yo hago transporte escolar. Soñaba con su finca, sus caballos, él hace esos pirograbados como el cuadro que hay detrás de mí. Entonces, él soñaba con sus caballos y voy a tener caballos y gorda. Y la próxima vez para Miami para Orlando te vas a ir es conmigo para que montemos en todos, porque yo soy de cosas extremas. Entonces me decía, vamos a montarnos en todo. Entonces yo decía, ¿por qué? Porque es la mejor etapa de mi vida. Porque en el momento que ya había superado tantas dificultades, esa separación que fue una separación muy fea, muy dura, fue con una persona que no le importó que sus hijos estuvieran dependiendo de mí, me trató de dejar sin trabajo, fue una separación bien dolorosa, quiebra económica, y ya cuando estaba en una etapa como volviendo a respirar, como tranquila, mis hijos ya grandes, Alejo, pues que, a ver, todos los hijos se quieren, todos los hijos son muy especiales y uno los ama, pero hay unos hijos que son muy allegados porque son, por decir algo, pendientes de uno, o ve, gordita, te pusiste aretas distintas, esas no te las conocía. De ese tamaño era Alejandro, entonces la conexión era así, éramos muy unidos. Tú estás diciendo ahí que en esa negación hay algo muy importante de lo que estás diciendo. Dos cosas. La primera, cuando llegan esas situaciones, tiende uno normalmente a hacerse muchos por qué, muchos interrogantes, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Porque ahora, Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo fue esto? ¿En qué instante sucedió? Todos esos interrogantes, tanto los de Carolina como los tuyos, son interrogantes que se dan en ese proceso de negación. Y es muy importante saber que en ese proceso de negación, de acuerdo a las palabras y a mi fortaleza espiritual, comienzo a tomar caminos, comienzo a tomar rumbos. Me ha tocado experimentar y acompañar a personas que en esos momentos de negación desafortunadamente se han alejado de Dios y comienzan a hacer cosas que antes no hacían. Drogas, alcohol, peleas con su pareja, con sus seres queridos, se llenan de rabia, de rencor, entran en depresión, entran en angustia y comienza a generarse todo otro rumbo de vida. Y ahora esa negación terminó siendo otra situación peor. Entonces, desde allí cuando uno se da cuenta de esa negación, uno dice, Dios mío, y a veces esa situación mucho más se da fuerte
cuando esa negación hay una conexión más fuerte y cercana con esa persona. Esa negación es mucho más dura y eso hay que saberlo entender, porque el proceso del duelo, recuerden, que se da de acuerdo a la conexión que yo manejaba con esa persona. Puede ser mi hermano, pero hay hermanos o entre padres, como usted mismo lo dice, no hay una conexión tan fuerte. Hay algunos que se conectan más con la mamá, hay otros que se conectan más con el papá, hay otros que a lo mejor se conectan con los dos o ninguno de los dos, pero de acuerdo a la conexión que exista en esa relación, se da ese proceso del duelo y de esa negación total. Y es, Ana, tener muy presente que usted en ese momento, cuando tus hijos te abrazan, prácticamente no te dicen nada nuevo. Era lo que usted ya llevaba en su corazón y era lo que usted estaba experimentando. Y es lo que percibo, ¿o me equivoco? No, así es, padre. Así es. Era lo que yo ya, yo ya sabía que en mi corazón, yo ya sabía que él había muerto. Y solamente sentí, ellos sabían, y mis hijos decían, el mayor y tanto el menor. Y fuera de eso es que él era muy buen miembro de familia, entonces también era muy hermanado y de todo. Entonces, para nosotros, como familia, fue una pérdida. Pues, de hecho, mi hijo prefirió irse de la ciudad, se fue para otro país, se fue para Australia Y otro y cambio. Pero sí, espérese, otro Ana María, cambio. no se me adelante porque ese es el tema del próximo capítulo que vamos a tener, porque ahorita estamos solo en ese momento del impacto, ya tuvimos el momento del impacto ahorita en la negación De la y, negación. y me gustaría escuchar ahorita a Diana. Diana, tú viviste una situación diferente. Vemos ese proceso tan diferente, la misma realidad de la muerte, pero vista desde otros puntos de vista. En el caso de Diana, estaba sentada en el lunch, estaba sentada en el almuerzo, estaba sentada compartiendo la comida en su trabajo, cuando recibe una llamada de su hijo, que prácticamente una realidad que cambió totalmente esa situación. Ya sabemos lo que sucedió con el momento del impacto, que Diana se fue a su casa, llega allí, lo abraza, pero Diana, ¿en qué momento, en qué instante, cómo fue esa negación que usted experimentó cuando entró a su cuarto, vio allí a su hijo cubierto? ¿Cómo fue ese momento de esa negación allí? ¿Qué hiciste? ¿Qué experimentaste? Cuéntanos esa parte un poco. Hola padre y hola a todos. Yo me he tratado como de devolver a esos momentos porque las personas que me conocen saben mi naturaleza. Soy una mujer absolutamente positiva y pues casi siempre el vaso mío es súper lleno porque trato de ver siempre posibilidades. Entonces cuando me devuelvo, y ahora Carolina hablaba de que los duelos no llegan en la misma forma para todos, ¿cierto? El proceso de duelo, las etapas son distintas. Yo creo y estoy absolutamente seguro que Dios me preparó a mí y todos los procesos los hice antes de que pasara esa realidad. Pues cuando me devuelvo a ver todo cómo pasó en mi vida, esos 2 años anteriores que acompañé a Ana María a la iglesia, y ahora que ella hablaba de por qué Alejandro, qué dolor, si sé que otras amigas tienen procesos con hijos que tienen, que no quieren la vida, que no quieren, pues que están atravesando momentos difíciles como el mío, que vivió depresión, que vivió eh, problemas de consumo, cosas que yo no me di cuenta, que una mujer tan positiva como yo, motivadora, que tenía equipos de trabajo, que las personas llegan a altos rendimientos, no lo logré hacer con mi hijo. Entonces yo creo que ese proceso lo viví antes pensando en, Dios mío, pero si yo soy así, ¿cómo no logro inyectarle a mi hijo todo esto? ¿Cierto? Entonces como ese proceso de negación, yo me devolví y decía, ¿por qué cuando llegó el momento exacto yo no viví lo que todas ellas están contando? Y Ana María puede contar que fue así y que ha sido así, porque yo creo que mi preparación y las lloradas que yo tuve 2 años antes y le decía a Dios, como decía el padre, yo oro cuando lloraba y le decía, Dios, yo amo tanto a mi hijo que soy capaz de entregártelo si sé que él no va a tener una vida plena y no va a ser feliz. Y al otro día decía, mentiras, mentiras, estaba charlando. ¿Cierto? Como que yo me arrepentía de eso, pero decía, es verdad, es tanto el amor por un hijo y era tan grande la conexión con Mateo. Mis 2 hijos son 2 hijos únicos, se tienen 10 años de diferencia. Entonces, cuando Mateo vivió todo este proceso,
pues obviamente yo era 2 últimos años donde mi hijo ya no era el ser brillante, inteligente, carismático, sino ser oscuro. Me decía, mamá, es que, y lloraba y me decía un montón de cosas muy dolorosas y yo lo abrazaba y le decía, yo quisiera tener una cura para sanar tu alma, pero no lo puedo hacer. Él me decía, es que yo he hecho muchas cosas malas y yo le dije, yo conozco tu alma, yo sé quién eres tú eres un ser bueno, puede haber cosas que uno haga que no le gusten, pero eso no cambia tu esencia. Entonces, como que ese proceso que viví, que ahora apenas lo digiero, que voy entendiendo qué pasó con él, cuando llegó el momento de la realidad, cuando me dijeron todo eso, yo llegué a esa cama y miré y dije, "Ah, pasó una cosa muy importante que fue la semana anterior, como dijo Ana ahorita, 8 días antes íbamos a ir a la iglesia también ese domingo. Cuando íbamos en el carro, se varó el carro que tenía por caja y ya en ese momento miré al cielo y le dije, Dios, ¿querés que hable con mi hijo? Entonces le dije, Mate, ¿quieres ir? Como él estaba viviendo donde la abuelita, le dije, ¿quieres ir a la casa a ver a la abuelita y a Alejo? Dijo, listo, mamá, vamos. Y en el carro empezó a decirme unas cosas hermosas de todos los planes que tenía. Él hablaba inglés muy bien y estaba dándole clases a unos marginados en un barrio y se hizo muy amigo de todos ellos. Obviamente en el tema del consumo encontró un lugar donde podía identificarse, entonces empezó a dar clases allá. Cuando iba en el camino me decía, mamá, me encontré con el alcalde, en ese momento el alcalde de Medellín, y le pedí que hablara conmigo y que si podíamos pues hacer como clases a un nivel distinto. Entonces él le dijo, me parece buenísimo. Lo contactaron con la Secretaría de Cultura, lo contactaron, lo llamaron, llamó como al rector del colegio. Entonces ya tenía un plan y en el carro me dijo, mamá, nuevamente tengo motivos para vivir. Entonces uno como mamá, yo lloraba de la felicidad, pero había algo en el corazón que me decía que eso no era perfecto, ¿cierto? Que no todo estaba bien. Llegamos a la casa y me dijo, mamá, yo estoy tan orgulloso de ser tu hijo, tú me criaste y todo lo que tú me enseñaste es lo que yo le voy a dar al mundo. Otra llorada y yo decía, Dios mío, ¿qué es esta hermosura? Abrazó impresionante a mi mamá, me abrazó a mí cuando ya se iba, no, ya me tengo que ir para donde la abuelita. Eso fue el domingo antes de que él muriera. El miércoles hablamos hasta las 5 de la tarde, tararán, ya hasta ahí, al otro día a las 12 y fue cuando llegó esa llamada. Entonces como que uno trata de volver en el cerebro a ese momento y yo digo, Dios, eso fue lo que yo te pedí. Hoy al menos sé dónde está mi hijo y sé cuando Ana María dijo, porque un día estuvo en mi casa y vio ella sufriendo por Alejo y vio a Mateo mal y decía, es que usted no valora, pues como así como, ¿cómo es posible que usted no valore la vida? Yo soñando con tener a mi hijo acá, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho como de ese momento y uno dice, de verdad, se fue el que era, pues Alejo era una cosa impresionante y mi hijo también, mi hijo fue maravilloso y vivió un momento muy difícil. Entonces cuando empiezo a mirar, yo siempre trato como de voltear el momento y decir, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces ya, ¿cómo quisiera despedir a mi hijo? Mis pensamientos son siempre en, ¿qué voy a hacer? Yo siempre he dicho que cuando yo me vaya, nunca supimos tampoco qué pasó, ¿cierto? Pensamos que fue una embolia pulmonar y ahí empiezan esos pensamientos de, fue, se suicidó, porque se murió, pues no sabemos, al final nunca lo supimos y no lo sabremos, pero siempre queda en la cabeza eso, ¿será que sí? ¿Será que pasó? ¿Será? Entonces uno como que le queda taladrando en la cabeza muchas cosas que al final después parte de este otro proceso es como esa culpa de que no hice, que no vi, que no dije, pero como esa negación de eh, yo, ¿cómo lo evadía? Yo era, bueno, vamos a hacer la fiesta que mi hijo se merece, entonces una fiesta. Y cuando ahora han hablado de los ángeles, llegaron todos esos ángeles que en algún momento uno ha apoyado a ser parte de esa fiesta. Yo mercaba como un robot, todo lo que iba a llevar pensando así como cuando hago eventos, ¿cómo, qué le voy a hacer esa fiesta de despedida a mi hijo hermosa? Toda la gente que estaba alrededor, mi hermana no fue capaz de entrar a la iglesia, mi hijo Alejo tampoco, los amigos, muchos no entraban del proceso tan difícil que estaban viviendo. Su mejor amigo se pegó una borrachera, nunca llegó allá y no podía ni entrar. Toda la barra de amiguitos de él, gente que ni conocía, y se me acercaban y me decían, yo conocía a Mateo, tenía amigos impresionantes y todos eran, yo lo conocí, él era espectacular, no puede ser posible, y yo era la que le daba fuerza a la gente, no, mi hijo está en paz, pero yo sé que esto no hubiera sido posible si yo no hubiera tenido la fuerza de Dios durante esos 2 años. Esa fuerza que yo sentí, ese amor de Dios, esa fe, como dijo ahora el Padre, que no es posible con la razón, sino simplemente algo inexplicable que me dice que él está en un mejor lugar y que lo que pasó con él era lo que debería haber pasado. Que uno se lo lava y que hay días que obviamente uno se desbarata.
ahí, como decía Caro ahorita, que es que uno hace un clic con algo, pasa por la universidad y se acuerda que nos dieron el grado póstumo a Ana y a mí, nos dieron, los dos ya se estaban graduando, entonces uno ver pasar ese día todos los papás y todos los hijos hermosos, elegantes, las niñas divinas con su pelo de peluquería, y uno sentado ahí esperando a que lo llamen, cuando lo llaman y uno se para allá al frente, entonces toda la gente dice, y van a recibir el grado los padres de Mateo Jaramillo, subimos el papá, yo, nosotros estamos separados, pero entonces fuimos con el abuelito, que fue parte fundamental, porque él le ayudó mucho en la carrera, y subimos, íbamos subiendo, y dice la persona, y esto es un grado póstumo. Se oye una cosa así como, ¡ah! Toda la gente se paraliza. Me encontré con compañeros del colegio de él, nos paran allá al frente arriba y miramos a todo el mundo. Y yo miraba hacia el cielo y decía, mi amor, yo sé que tú estás donde debes estar, ya no querías estar aquí, ya te agradezco pues porque me diste 22 maravillosos años de vida y bajo y toda la gente llorando, todo el mundo mirando allá al frente como con esa tristeza, una mezcla de felicidad de ese momento tan lindo de los otros, pero saber que nuestro hijo ya no está. Eso es una cosa muy loca, uno vive cosas pues que uno no sabe cómo explicarse, cada uno de esos momentos y como que cada uno se va desatando en momentos distintos. El de mi hijo también, que es muy importante, es porque cada uno, Ana tiene dos hijos que vivieron su proceso también muy difícil y cada uno lo hizo de una manera. La hija de Caro estaba muy chiquita, Alejito tenía 12 años y también fue muy difícil, ¿cierto? Como ese primer momento cuando uno le dice, tu hermano se fue, ¿cómo así? ¿Qué se fue? ¿Cómo así que se fue? Alejo, ¿qué está sintiendo? Porque era 31 de octubre, lo fuimos a recoger donde unos amiguitos porque habían estado pidiendo dulces y le teníamos que dar la noticia. Yo llevaba un muñequito del hermano y me dijo, ¿tú qué haces con Mu, una vaquita? Yo le dije, mi amor, te tenemos que contar algo. ¿Qué pasó? Mateo se fue. ¿Cómo así que se fue? Se fue Mateo, se fue para el cielo, tu hermano se fue. Se queda callado, callado, callado y me mira y me dice, ¿qué estás sintiendo? No sé, estoy confundido y triste, así, serio. Y ya, ¿cierto? No entiendo por qué mi hermano volvió a Dios, lo encontró y Dios se lo llevó. No creo. Entonces viene otro proceso muy difícil para seguir enfrentando también porque es un adolescente con la pérdida de su hermano, pandemia, pero ya yo sé que Dios igual con todo lo que ha hecho siempre con nosotros, también nos está ayudando para que eso pase. O sea que cuando yo las oigo a cada una, yo digo, sí, la gente dirá, esta otra tan mentirosa, ella debe estar diciendo mentiras porque es que no fue de grito, no, no, porque es que yo creo y tengo la certeza absoluta que yo venía entregando a mi hijo 2 años antes. Estoy segura, segura, porque si no, no hubiera sido posible vivir este proceso de esta manera. Diana, quiero hacerte esta pregunta a ti. O sea que tú viviste prácticamente el proceso inicial con tu amiga, con Ana, con su hijo, lloraste todo ese tiempo y adicional a eso ibas, o sea, esta pregunta va muy unida a la situación que usted experimentó y sé que muchos papás están en esa situación por la que usted pasó con su hijo. La experiencia de las drogas. A mí me consultan demasiado frente a ese tema y sé lo complicado que es y lo difícil que es y todo el sufrimiento que se genera con los padres. Realmente usted iba viviendo el proceso de su hijo saliendo de las drogas y su hijo volviéndose a encontrar consigo mismo, pero también viendo todo, podría decirlo así, por un lado su amiga, una de sus mejores amigas llorando la pérdida de su hijo de una manera inesperada, y usted por otro lado, su hijo a lo mejor diciendo, mamá, la vida no me interesa, no es lo mío, yo aquí no debo estar, viviendo una experiencia totalmente diferente. Creo que era un choque de negación bastante fuerte. Y esa situación creo que generó en ti y en tu familia momentos muy tensos. Ese momento lo digo por la experiencia de tantos jóvenes que están en esa realidad. Porque yo incluso dice, mamá, es que esto es lo normal, esto es lo natural, esto está permitido, pero no se están dando cuenta, desafortunadamente, de toda la destrucción que están haciendo en sus vidas. Me llama muchísimo la atención que su hijo comenzó a encontrar ese nuevo rumbo cuando empezó a darse cuenta de que él tenía algo para servir, para aportar a la sociedad. Y eso creo que generó una nueva experiencia en él y una nueva expectativa y comenzó a generarle una nueva estilo de vida, al punto tal que no todos tienen la opción de encontrarse con el alcalde de Medellín y decirles, hey, tengo una propuesta para hacerle.
creo que estas cosas que empezaron a suceder en ese tiempo, viviste esa experiencia totalmente diferente a la de Carolina, a la de Ana, y ahorita la misma experiencia que usted experimentó en ese instante, ¿o me equivoco allí? Así es, padre, completamente. Hay algo mm, muy difícil, es porque yo pues como que pensé, yo me fui a vivir a una finca cuando me separé también, me fui con mis dos hijos y se supone que yo hice como lo de la Bella Durmiente, que alejé a mi hijo de todos los peligros, ¿cierto? Lo tenía ya desde los 12 años, entonces no tenía forma de consumir y resulta que luego, incluso cuando él se fue otra vez al cielo, yo me di cuenta que él consumía, yo no sabía, es que yo, pues, yo podría haber puesto la mano en el fuego que mi hijo jamás lo hacía. Yo pensé que la última etapa era cuando le dio epilepsia, pues que de pronto tomaba trago, que había consumido un poquito, pero jamás la dimensión de lo que había pasado con él. Después entendí que ese era también su proceso de vida y el mío, ¿cierto? Acompañarlo durante toda esta etapa y ver lo que pasó. Cuando empezó a enderezarse también el camino, cuando yo empecé también a romper cosas, porque es que uno en ese proceso que es muy difícil, que hay mucho dolor, hay mucho caos, donde hay confusión, donde la otra persona te hace sentir culpable de todo lo que está pasando, donde hay agresión, de es que ustedes a mí no me quieren, es que yo soy marginada, es que yo soy lo peor. Y uno decía, pero es que yo no te estoy diciendo jamás esto. Cuando yo decidí también, no más, hasta aquí tengo dos hijos también muy valiosos y yo no puedo permitir que Mate estuviera haciendo tanto caos en la casa. No, Mate, tienes tantas oportunidades, tenía 3 vidas, le dijimos, empezó a hacer la práctica en una empresa buenísima, lo sacaron de la empresa, le dijimos, listo, nosotros te estamos apoyando, lo llevamos a un centro de rehabilitación, dijo que no quería, que es que él había consumido de vez en cuando, que eso no era así, y cuando empieza uno ahí a leer, y entonces uno lee todo eso, y es como si la historia fuera idéntica, ¿cierto? Es tan igual lo que pasa con cualquier adicción, que al final uno dice, sí, eso es lo que está pasando con mi hijo, él es adicto. Mateo, tú eres adicto. No, y un adicto jamás lo va a reconocer. Entonces, el día que yo tomé la decisión, le dije, ya mi amor, tuviste esta oportunidad, tuviste la segunda, tuviste la tercera, no más. Sabías que tenías que hacer 22 años, súper carismático, ya había trabajado en muchas partes y le había ido súper bien, pero ya no era capaz de manejar su vida. Ese día que yo tomé esa decisión, con el alma partida, abrazándome con Alejito y diciendo qué dolor que se haya ido, pues Mateo, pero se fue para donde la abuelita. Entonces yo dije, ese momento fue como un momento de ruptura donde yo también hice el primer duelo y donde yo también decía, ya se fue mi hijo y yo sufría, el corazón se me quería morir, yo quería que él se volviera para la casa, pero ahí como que empezó ese proceso también a coger rumbo. Y lo que usted dice, padre, es que así es, cuando se toman decisiones, cuando se empieza también a enderezar el camino, todo el entorno se va transformando y todas las cosas van cogiendo el camino que deben tomar. Yo también, así como Carolina tuvo la fortuna de acompañar a su esposo en ese camino, Ana sé que no hubiera sido capaz de resistir. Yo creo que también fue perfecto. El hecho de que ella estuviera lejos y no estuviera aquí, ella no hubiera podido dejar ir a Alejo jamás. Y el mío, haberlo soltado poco a poco desde antes y llegar a esa última etapa donde sabía que ya mi hijo había encontrado a Dios. Yo creo que no hubiera sido lo mismo si yo no hubiera sabido que mi hijo encontró a Dios, que murió en la casa de su abuelito tranquilo, que no lo encontraron por ahí tirado en la calle. Para mí, eso es como la tranquilidad y la paz de saber que mi hijo ya cumplió el propósito, llenó, tocó vidas, la gente lo adoró, las cosas lindas que han pasado también con él, me dan la satisfacción de decir es el hijo que es. No se me adelante porque recuerde que estamos tratando de que la mayoría de las personas comprendamos este proceso y es que vamos poco a poco. Por eso es tan importante y por eso lo estamos haciendo así como decimos A, B, C, D, de conocer ese sentimiento que nosotros experimentamos. Y es la parte, el primer capítulo hablamos de el impacto de esa noticia. Hoy estamos hablando en el segundo capítulo de lo que tiene que ver con esa negación, de ese momento de negación. Entonces, Diana totalmente lo experimentó de una manera muy diferente, donde te estabas preparando, donde hubo dolor, lágrimas, tristezas, pero a la vez también veías que este hijo que Ana amaba tanto, que era su amiga, de un momento a otro se fue. Y sé que ese momento de negación muy probablemente usted allí como que decía, ¿cómo así? El hijo de ella también, ¿cómo se le fue siendo tan bueno? Y mi hijo que está haciendo esto está aquí. Es un momento bastante tenso,
Y ahí se vio una experiencia de ruptura bastante dura que uno dice, Dios mío, estas situaciones, insisto, no las entendemos con la razón, solo las podemos entender desde nuestra fe. Y yo allí quiero citar lo que sucedió con Marta cuando muere su hermano Lázaro, que le hace un reclamo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí. Porque lo interesante de ese texto, en el momento de cuando el Evangelio de Juan nos explica que ella le envió a anunciar a Jesús que su hermano estaba enfermo. Y Jesús no va. Jesús no fue. Y recordemos que Jesús era muy amigo de ellos, se la pasaba en la casa con ellos, iba a comer en la casa de ellos, y cuando más lo necesitaron, no llegó, no apareció. Y en ese momento, ese amigo que ellas tenían tan cercano, que era amigo de Lázaro, incluso lo narra en el mismo evangelio, que él lloró cuando le contaron la situación, que le dijeron ya lleva 4 días de muerte. Jesús lloró, dice el texto del evangelio. ¿Y saben qué sucedió allí? Ese reclamo de Marta. Señor, si hubieras estado aquí. Allí Marta se niega a reconocerle a Jesús, y le reclama, ¿dónde estabas? Se niega a aceptar la muerte de su hermano, se niega a aceptar que su amigo, el que tenía el poder, el que hacía milagros, no estaba allí. Y Marta dice una frase muy interesante, que esa frase ojalá ustedes y todos las pongamos en práctica. Marta llega y le dice en medio del dolor, muy probablemente en medio de las lágrimas, le dice, yo sé que aún tú puedes hacerlo. Yo sé que aún en medio de este dolor, tú puedes hacerlo. Y ese momento, en ese instante, Jesús le responde a Marta, tu hermano resucitará. Eso cambió el contexto del dolor, eso cambió el contexto de la cercanía y eso cambió el contexto de esa negación que Marta tenía. Ojalá que ustedes y yo tengamos muy presente en estos momentos, Carolina, este momento de la negación que viviste con tu esposo, una situación bastante difícil. Ana, otro momento de negación, y Diana de otra manera totalmente diferente. Yo no sé si los que están viendo en estos momentos lo están experimentando de otra manera, pero lo que sí sé es que aún en medio de este dolor, aún en medio de esta tristeza, aún en medio de esa angustia, Dios puede obrar. Dios puede actuar. Dios puede hacer cosas que usted y yo no las alcanzamos ni siquiera a imaginar. Por eso, para ya cerrar el tema de hoy, porque el tema está tan interesante que el tiempo se nos está yendo, quiero invitarlos para que escuchemos esta canción que Hugo nos ha preparado. Y después de esta canción, prácticamente piénsese, Carolina, 2 palabras que cierren ese momento de negación, igual Ana e igual Diana, como que, oiga, yo resumo este momento de negación con estas 2 palabras, con estas 3 palabras, en un momento de cierre como para transmitirles esta experiencia a tantas personas que sé que este video va a llegar a sus vidas y sobre todo les va a dar esa esperanza de que aún Dios puede obrar en medio de esa situación difícil que has experimentado. Así que escuchemos a Hugo con esta canción. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. A tu tierra y ponte a trabajar.
Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Y abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. De tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Y abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Luchándolo conseguirás. Luchándolo conseguirás, Carolina, Ana, Diana. Diana, Carolina, cuéntanos, Carolina, cómo en una sola, dos frases, dos palabras, no sé, resumen ese proceso de negación. Es bien difícil como resumir todo, siendo que esto es un proceso eterno que aún estoy viviendo, pero puedo decir como palabras que me acompañaron, como en la lucha de sobrevivir, porque hay días oscuros y hay días de luz, es decir, y cada vez creo que el duelo no se termina, pero el duelo no termina, pero sí se transforma, diría yo, se transforma. También pues con el apoyo de Dios y con los seres que tenemos. Diría, cada mañana es un nuevo día. Esa sería una frase que me parecería chévere decir, cada mañana es un nuevo día. La vida es muy corta y hay que tener perspectiva. Y aunque no podamos estar en los zapatos de otros, podemos acompañarlos. Y creo que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, pues acompañándonos, dándonos también esos seres queridos y esas personas como amigos como Ana María y como Diana, que aunque no podíamos estar en la misma situación, nos pudieron acompañar. No sé, me podría extender mucho, padre. Sí, muy bien. Y guárdenselas porque todavía nos quedan varios programas. Recuerden que estamos en el momento de la negación. Eso no se les vaya a olvidar. Sigue el próximo programa y es esa situación de depresión y de angustia que se apodera de mi vida. De un momento de desolación, que ese es el tercer programa que vamos a tener. El próximo capítulo, que no se lo vayan a perder. Así que, a ver, Ana, cuéntanos, así muy resumidamente, ese proceso de negación, palabras, claves que te quedaron, o que usted dice, wow, esta situación fue para mí muy impactante en ese proceso de negación. Sí, padre. De todas maneras, sea el duelo que sea, es totalmente un cambio de vida. Entonces, literal, la vida le cambia cuando son unos seres tan cercanos a uno, como usted lo decía ahora, el cambio de vida es total. Pero la fortaleza la tenemos y es en Dios. Si tú te pegas de Dios, y no es necesariamente como la gente piensa que es que no, ahora es de misa diaria, la iglesia, no.
es creer en su palabra, es creer en su voluntad, es, por ejemplo, vuelvo y lo digo, yo me pegué al Padre Nuestro, me parece la oración más hermosa del mundo entero y por algo no la dejó él. Entonces es coger fortaleza en Dios, fortaleza en Dios. Así como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Muy bien. Y bueno, Diana, cuéntanos así muy resumidamente ese proceso de negación, cómo así como resumen de experiencia tuya personal. Pues yo creo, como dije ahora, que tengo una certeza absoluta, que solo me da la fe, es que todo es perfecto, aunque no es lo que yo hubiera querido, ¿cierto? Jamás en mi vida hubiera querido que mi hijo no estuviera, y ahora cuando uno empieza a ver todos los sobrinos de la misma edad organizándose en sus familias, terminando sus carreras, teniendo unos buenos trabajos, teniendo sus casas, entonces uno dice, mi hijo estaría ahí, entonces yo trato de no hacer ese ejercicio. ¿Por qué? Porque cada vez que pienso en eso, el dolor es más grande. Yo digo, Dios, él está donde debe estar. ¿Dónde estoy yo ahora? Con otro hijo maravilloso, espectacular, con el que tengo que construir. Y Dios me dio la fortuna de poder hacerlo con otro hijo, entonces trato de vivir eso, lo que usted dijo ahora, padre, el ahora, el aquí, y no hay otro momento. No hay el segundo que sigue, no existe. Eso le pasó a los del edificio en Estados Unidos. No hay una oportunidad más para vivir ese segundo. Entonces, a vivirlo con toda la fuerza y la fe que tenemos, no más. Pues agradecerles a Diana, a Ana, Carolina, porque realmente su experiencia sé que están fortaleciendo y van a ayudar a muchas personas, porque sé que son muchos los que van a estar viendo este programa en estos momentos y viviendo una experiencia similar. Y hoy quiero dejarlos con ese texto de Juan, del Evangelio de San Juan, cuando Marta le reclama a Jesús y dice, aún puedes hacerlo. Aún en medio de este dolor, sé que Dios puede obrar. Gracias a todos ustedes por estar allí, gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Espero que este tiempo se nos pasó rapidísimo, eran 50 minutos y ya creo que llevamos mucho más. Así que gracias a cada uno de ustedes por compartir esta experiencia. Compartan con sus seres queridos, con aquellas personas que necesitan de esta experiencia, y sobre todo reconocer que el proceso del duelo es un proceso. Recuerden que nos vemos en el tercer capítulo. En este tercer capítulo vamos a tener muy directamente un momento en el que vivimos todos, y es el momento de depresión, enfado. Y ese momento de depresión y enfado sucede en una cantidad de situaciones que las vamos a compartir. Carolina lo vivió de una manera diferente, Ana lo vive de una manera diferente, Diana lo vive de una manera diferente, y muy probablemente todavía están en ese proceso. Así que nos vemos en el tercer capítulo dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias a todos ustedes por estar allí, y terminemos con la oración que Jesús nos enseñó. Digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe y nos proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos con esta canción. Dios les bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Dios mediante. Hey, bendiciones para todos. Gracias. Nos vemos. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, su nombre es el Señor, y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo.
a veces muy cercanos a su templo. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor. Con nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está, su nombre es el Señor.